Bueno, ahí empecé a grabar. Eh, bueno, voy a quitar esto. Tun, 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 tun. Bueno, ahí ya me están mirando. Eh, voy a compartir aquí pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, ahí se ve, profe, gracias. Listo. Bueno, la intención, como les decía, dentro de esta eh, el tercer trimestre, que vamos, pues muy seguramente vamos, yo pensé que ya habían tenido contacto con el profesor John Alejandro, pero este corte vamos a ir desde el 10 de julio, perdón, vamos hasta el 16 de septiembre. ¿Listo? Vamos a compartir competencia, que es esta competencia que ustedes están mirando ahí, reconocer recursos financieros de acuerdo con la metodología y la normativa con el instructor John Alejandro. Y pues nos hemos intercalado los temas. Muy seguramente, pues igual dentro de esta competencia se profundizará algunos aspectos que muy seguramente ya habíamos visto antes, no sé conmigo o con el profesor eh, John o con la profesora, yo creo que ustedes con quién miraron efectivo y equivalentes de efectivo, Con la profesora Milena. Con la profe con la Milena. profesora. Entonces, básicamente tiene que ver con eso porque dentro del material y cuando miraron ese tema, el efectivo y equivalentes de efectivo, recuerden que también tiene el tratamiento como si fuera un activo financiero, ¿no? Un instrumento financiero. Entonces, digamos que de una u otra forma ya ustedes ya lo han tocado. ¿Qué más les digo? Pues ahí el resultado de aprendizaje son este resultado RAD 5 que vamos, ¿cierto? Pues tiene todo este código, pero es el 5. Ya hemos visto otros. Y también es reconocer los hechos económicos de acuerdo con las políticas contables y normativa. Recuerden que ustedes ya en la plataforma, pues aquí yo estoy en la plataforma, pude ingresar como incógnito, ¿no? Entonces le di acá abrir una ventana en privado, pues dependiendo del ¿qué es? El buscador, pues que ustedes utilicen, pues abrir una ventana en incógnito, en privado. Si es Mozilla, tiene privada, si es Chrome, es una en incógnito. Entonces, para que ustedes, así me pude ingresar, mire, se me vino a la mente y bueno, así me dejó ingresar. Básicamente ya estamos en esta fase de planeación, fase 2 de planeación, la actividad de proyecto 3. Aquí hay un material de formación, ya ustedes más o menos ya conocen, ya han navegado en la plataforma, ya la reconocen, pueden bajar la información, ¿cierto? El material de formación, que es el reconocimiento y medición de instrumentos financieros, reconocimiento de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos para la venta, y activos intangibles, y bueno, y las demás competencias transversales que tienen inglés, bueno, y otras competencias que ustedes tienen ahí, que las pueden bajar. Básicamente podemos bajar la guía número 3, entonces la voy a compartir acá por el chat, pero por favor en el grupo ustedes realimentan también esa guía. Entonces voy a colocar aquí la guía número
3, ¿dónde estoy? Acá. Epa, no. Eh, pum, pum, pum. Profe, ¿me la puedes compartir a mi número donde me escribiste ahorita? Yo la comparto al grupo. Listo, entonces espérame, ya te la comparto también por WhatsApp. Marce, vamos a desarrollar esta guía número 3. Gracias, Recuerden que profe, también ya la comparto. tienen el acceso al material de formación, es este que vamos a iniciar. Entonces ya, este es de instrumentos financieros. Listo. Ahí como para que vayan leyendo, vayan mirando, vayan como pues básicamente ya para que se pongan juiciosos. Acuérdense que esto es, digamos, como el compromiso recae más en ustedes que en uno como instructor. Uno los guía, pero ustedes son los que, tipo autodidactas, tienen que leer, documentarse, tienen biblioteca, pueden consultar, hoy tienen miles de herramientas en la nube, en la web. Ustedes pueden acceder a videos, hay videos por ahí en la guía hay unos videos. Bueno, ahí pueden ustedes empezar a establecer. La intención es que aquí, ustedes en la guía número 3 pues están ya los procesos, lo que tenemos que realizar, básicamente. Y hay 4 evidencias que tenemos que entregar y obviamente hay unas fechas establecidas para que ustedes no se dejen coger el tiempo, no se dejen coger el tiempo. Ya desde ya el cuadro sinóptico que se entrega el 31 de julio, que es la primera evidencia, están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. arranquen, arranquen, ya tienen el material, ya tienen la guía, eh, contextualícense y empiecen a mirar el desarrollo de esa, de ese cuadro sinóptico. Entonces, aquí está. No, ese no lo Profe, una tengo. pregunta. Dime. ¿Eso se puede hacer de igual manera de a dos personas o de manera Sí, individual? acuérdense que nosotros no tenemos inconveniente de que podamos trabajar en equipo, pero recuerden que colocan en la portada, y eso es otra cosa, acuérdense que todos los trabajos que ustedes vayan a entregar, las evidencias, tienen que tener una estructura del documento, ¿cierto? Está la Sí, señor. portada, el índice, la introducción, los objetivos, tienen que plantearse unos objetivos de acuerdo al tema que estamos mirando. De los objetivos viene el desarrollo, pues como tal de la actividad. Aquí les voy a colocar y se los voy a enviar también este cuadro sinóptico. Ese es el taller, digámoslo como tal, para que ustedes se, se vayan contextualizando. Después de esa estructura en el desarrollo, pues es prácticamente eso que les acabo de enviar. ¿Cuál es el cuadro sinóptico? Háganlo, pero obviamente esta es tarea de ustedes que vayan explorando dentro de la plataforma. Por las condiciones pues que estamos presentando y de problemas de ingreso a la plataforma, pero ya les di la solución. Esperemos que eso pueda ayudar. Y si alguien, porque mire, a mí me aparecía esto, pero como incógnito, sí me dejó. Eh, entonces, esa es la primera evidencia. Estas son las evidencias, el cuadro sinóptico de instrumentos, el cuadro sinóptico de instrumentos financieros, que tiene una fecha el 31 de julio, medianoche. Hay otra evidencia de taller de instrumentos financieros también, que está con fecha 14 de agosto. La cartilla de activos fijos, que está con fecha 30 de agosto. Y la última evidencia, la cuarta, que es el taller Reconocimiento y Medición de Activos Fijos, que es para el 16 de septiembre. Entonces,
tengan claridad en estas fechas, en las evidencias que van a tener que entregar, no se dejen coger del tiempo, ¿sí? Vayan desarrollando este fin de semana. Obviamente esto es autodidacta, ustedes tienen que explorar, tienen que revisar, tienen que leer, tienen que lo virtual, y aparte de estos encuentros sincrónicos que sí, digamos, tenemos que asistir, que es obligatorio, pero ustedes pueden entrar a la plataforma cuando quieran, ojalá, pues, y revisar el material, etcétera. Entonces vayan, no vayan a hacer acumular, digamos, esas evidencias, porque para ustedes, pues, también es engorroso. Y bueno, básicamente hoy lo que teníamos, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, aparte de la de el trabajo en equipo, que me decían, no hay problema. Acuérdense que en la portada, era lo que les quería decir, pueden colocarse todos los que participaron en el desarrollo de ese taller, pero cada uno tiene que subirlo a Sayuna, que es nuestra plataforma de Moodle, ¿cierto? LMS, para poder, obviamente, tener, como lo dice su nombre, evidencia de que ustedes cumplieron con esa actividad y con esa evidencia concreta. Cada uno tiene que subirla, así lo hayan hecho en grupo. Profe, ¿cuántas personas en grupo? No, pues manejamos lo mismo, máximo 5, pues mínimo 3, bueno, o 2, no Profe, hay hay una problema. persona esperando que la aceptes. Creo que es Liliana. Sí, Gracias. gracias a ti. A ver, ¿dónde están? No, no hay. Te vuelvo a ingresar porque esto me pita. Profe, de Dime. Consumer, si vamos a tener clases solo los jueves, o sea, solo los jueves a las 6:30. Sí, el cronograma también ya está, digamos, ahí eh, establecido. Entonces, acuérdense que en los anuncios están las convocatorias. Los anuncios están las convocatorias. Aquí están las 4. Ahí, Pito. Espérame. Listo, admitida. Eh, Vamos a tener, primero creo que es conmigo, no sé si entonces el viernes tienen ustedes, revisen los anuncios. Yo creo que es el viernes que tienen ustedes con John. Empezaría yo. No, es que se supone que ya lo había, ya pensé que ya había empezado. Ya habían recibido clase o formación Profe, Sí, con John, señor. con el instructor John qué pena Alejandro. que lo interrumpa. Tranquila. Profesor, efectivamente sí sé, o sea, no puede asistir, pero él también envió un Teams el día viernes. Entonces él también realizó, pues, no sé qué factoría ahí, porque pues no se subió la grabación, pero lo que sé es que sí se generó algún tipo de procedimiento con él el día viernes pasado. Él también lo generó por Teams, pero yo no pude estar, lastimosamente, y pensé que pronto iban a subir la grabación al grupo o algo así, pero no. Entonces, la verdad, no sé qué se realizaría durante Vale, ese yo, encuentro. yo esta grabación la convierto a YouTube y se las envío también por WhatsApp, ¿vale? El enlace. Aquí, vale. Entonces, ujú. Y pues obviamente este también va a ser mi soporte para poder subirlo a sesiones en línea, que pues sí, tuvimos este encuentro y pues algunos de ustedes participaron, pero igual pues como ya sabemos, o sea, ustedes pueden escuchar mientras van en el bus, pueden ir en cualquier momento a escuchar la grabación o a acceder a la plataforma. O sea, ahí no hay, digamos, inconvenientes desde ese punto de vista. Entonces aquí están las 4 evidencias que ustedes van a tener que entregar en este trimestre. Ya hablamos que vamos hasta el 16 de septiembre. Mm, con ustedes, yo ya publiqué en anuncios los aprobados, de pronto para que transmitan también eso de, del trimestre pasado que vimos, creo que con ustedes fuimos a identificar las declaraciones tributarias, ¿cierto? Sí, Sí, profe, la señor. vimos en...
Entonces, eso ya subí a Sena Sofía, ya está evaluado en Sayuna, en Sena Sofía, que es el respaldo legal y formal de la aprobación de esos resultados de aprendizaje bajo esa competencia. Entonces, para que ustedes lo revisen, ahí yo ya lo publiqué. Eh, Eso quería comentarles como pues haciendo un paréntesis para el anterior trimestre. ¿Y qué más acá? Bueno, acá están las demás transversales, las demás, mm, digamos, formación que van a tener ustedes. Aquí pues se supone que ya habían tenido un contacto, un primer contacto con el profe John Alejandro, pero bueno, no importa. La intención es que pues vamos a tratar de que ustedes se pongan a tono, ya saben cuál es la temática que vamos a trabajar, que es básicamente los instrumentos financieros. Ya tuvieron un primer acercamiento a ellos cuando vieron lo que es el efectivo y equivalentes de efectivo. Me imagino que sí se recuerdan de ello. Por ejemplo, ¿cuál es un equivalente de efectivo? ¿A qué se le reconoce como equivalente de efectivo? Y ustedes vieron ahí también unas herramientas, que era básicamente creo que tocamos ahí, fue lo de mm, eh, ¿qué es? Arqueo, ¿cierto? Arqueo de caja. Y también miraron lo de conciliación bancaria. Pero el tratamiento básicamente de esos dos, del efectivo y equivalentes de efectivo, pues, mm, corresponden también a ser tratados como un instrumento financiero. Y básicamente esos instrumentos financieros eh, tienen que ver con el establecimiento, sea formal, a través, sea escrito, o por palabra, digamos, de un contrato, en donde tienen que haber dos, digamos, actores, ¿cierto? O tienen que haber las dos partes. Y básicamente en ese contrato es que se establece que hay un activo, en nuestro caso financiero, o un pasivo financiero, o un instrumento de patrimonio, que es básicamente el establecimiento de unas normas que hay que establecer para poder tener, y aquí pues voy a, mm, quería mostrar esta diapositiva. ¿Están viendo esta diapositiva, sí? Sí, señor. Entonces, básicamente, pues esto lo tenía aquí, muy seguramente lo inició el profesor John Alejandro, y es básicamente lo que tiene que ver con la normativa. Acuérdense que estamos en unos estándares internacionales, Colombia ya se acogió a esos estándares internacionales y básicamente ya todos los procesos, digamos, eh, de gestión contable tienen que ver con esas normas internacionales de información financiera. Entonces, básicamente ese proceso contable de los instrumentos financieros tiene que ver con, uno, identificar pues el hecho económico que se da dentro de la organización, ¿sí? Mm, y pues tendríamos que nosotros, para poder organizar esa información de todos esos hechos económicos, tenemos que hacer un reconocimiento, una medición, una presentación y una revelación de esa información.
Y lo que están mirando ustedes en pantalla es básicamente esa normatividad aplicable a los instrumentos financieros. Entonces hay unas normas internacionales contables o hay unas normas internacionales de información financiera, las NIC o las NIF. Y con ellas, pues básicamente las tenemos que tener en cuenta para poder realizar todo este proceso contable del reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información. Es el reconocimiento que donde determinamos la clasificación y la medición inicial, ¿cierto? La medición posterior, ¿cierto? Evaluamos después de ese reconocimiento inicial. Tenemos que hacer una presentación que es básicamente en los estados financieros, ¿cierto? Y de ahí, pues, revelamos esa información, que es básicamente a través de las notas de los estados financieros o las revelaciones, como se dicen ahora. Igual, profe, eso de la Sí, NIT, la NIT 13 la vimos con la profesora Milena. Ese fue uno de los puntos del trabajo con ella. ok. Entonces, miren que hay ustedes cada uno, y esto es básicamente eh, para NIF plenas, ¿no? O sea, NIF grupo número 1, esto que están mirando acá. Pero básicamente tienen el mismo soporte también para la NIF para pymes. En la sección 11 y la sección 12, también en la NIF para pymes, ustedes pueden establecer también el tratamiento contable para los instrumentos financieros. Pero aquí, pues obviamente también tenemos que establecer cuáles son esas normas que inciden tanto en el reconocimiento, en la medición, presentación y revelación. La NIP 13 tiene que ver con una medición del valor razonable. Y pues muy seguramente ustedes ya lo miraron. Y es parte de la medición posterior de algunos instrumentos financieros para los cuales pues más adelante vamos a mirar. Entonces, estos son los aspectos, ahí están las normas para reconocimiento, la NIC 39, la NIC 9, reconocimiento, clasificación, deterioro y baja. La medición, la NIC 39, NIC 9, la NIC 13, medición, cubrimiento y reclasificación. La NIC 32, la NIC 39 y la NIF también 9 en la presentación de esos estados financieros y las notas pues, o revelaciones, como se le conoce, a través de la NIF 7 o NIF 13. Tipos de revelación y riesgos asociados a ella, a esa información que estamos presentando. Acuérdense que las notas son aclaraciones a esos estados financieros, pero todo esto tiene que ver también y se ve plasmado en las políticas contables. Las políticas contables, si ustedes recuerdan, y van dentro de esas notas. En esa revelación, ahí tienen que estar discriminadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo se va a hacer el reconocimiento? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo se va a revelar? Toda esa información que tiene que ver en este caso con los instrumentos financieros. Ahí vamos a detallar a qué hace referencia un instrumento financiero, cómo vamos a darle el reconocimiento, por ejemplo, a las cuentas por cobrar o el efectivo o un equivalente de efectivo como es una inversión temporal que hablábamos como un CDT. Los equivalentes de efectivo, si ustedes se recuerdan, tienen que ser menores a 3 meses, tienen que ser fácilmente convertibles en efectivo para poder tener y hacer ese reconocimiento como equivalente de efectiva, pero hacen parte también y ustedes tienen que tener todos esos detallado, digamos, en las políticas contables que están dentro de esas normas, los estados financieros, que también eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta con relación a esto? No, profe, todo claro hasta el momento. No, profe, Entonces, es una tarea importantísima de ustedes
y, y es una exigencia casi que eh, hoy, pues a través del Consejo Técnico de Contaduría Pública en Colombia, es el ente encargado, ¿no? De plasmar toda esa información. Acuérdense que hay una institución supra, que es la IASBI, que es la entidad que aglutina a otras entidades, bancas privadas, gobiernos de algunos países, bancas centrales de algunos países. Básicamente está en Inglaterra y ellos son los que establecen todas estas normatividades, que las acoge Colombia y este consejo obviamente mm, eh, digamos que las interpreta al contexto colombiano y a nuestra realidad económica y de los procesos contables dentro de Colombia. Ese es básicamente lo que hace el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y ellos, obviamente, también ustedes pueden entrar a la página y acceder a la información, de toda esta información que están viendo ustedes, de normas, tanto NIF como NIC, para poder, pues obviamente, mm, ya la exigencia es constantemente estar actualizándose, porque esto está constantemente actualizándose, revirtiéndose. Si nace algún caso en algún momento que no se dé, digamos, o no se pueda establecer cómo hacer ese reconocimiento, la medición, la presentación, la revelación, en este caso como un instrumento financiero, pues se consulta a ese consejo técnico y ese consejo técnico a su vez pues establece normas al contexto colombiano para poder hacer ese tratamiento contable de cualquier hecho económico que haya dudas o que no sea claro en las normas existentes. Y así eso constantemente va a estar actualizándose. Entonces, es la exigencia. Los instrumentos financieros, hablábamos que tiene que haber un contrato, ahí las contrapartes, ¿cierto? Para que puede darse de forma escrita, verbal, etcétera, pero tiene que haber dos partes en donde se establezca pues cierto tipo de negociación y que actúan simultáneamente y tanto para uno puede ser un activo financiero y para la otra contraparte puede ser un pasivo o un instrumento de patrimonio. O sea, siempre va a estar dentro del instrumento financiero basado en una negociación dentro de las partes y una, pues obviamente, entidad A, entidad B, ¿sí? Que son las partes, puede establecer que para uno es un activo financiero y para la otra parte puede establecerse que es un pasivo financiero o un instrumento de capital. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok. Entonces hay tipos de instrumentos financieros, ¿no? Los que se conocen como básicos o primarios, efectivo, ya hablábamos, cuentas de ahorro, corrientes, etcétera. Inversiones, ¿cierto? Que se pueden establecer como inversiones temporales, hablábamos como los CDTs, las cuentas por cobrar, que son básicamente las ventas que las realizamos a plazos, pues para nosotros sigue siendo un activo, pero nosotros estamos dando un plazo a nuestros clientes para poder pagar. Entonces, en nuestro caso es un activo, ¿sí? Y pues el cliente sería un pasivo. Las cuentas por pagar, ¿cierto? Que tenemos muy seguramente también que, si como hay cuentas por cobrar, también la entidad puede generar cuentas por pagar a un proveedor que compra mercancía o compra materia prima o le prestan un servicio por honorarios, un abogado, un contador, etcétera, o sea, o cualquier otro servicio, pues también hay unas cuentas por pagar. Si es dado el caso, no le pagamos nosotros, pues en ese momento y quedamos con digamos, entre comillas, una obligación, pasivo.
También los sobregiros, acuérdense que los sobregiros, nosotros con las entidades financieras podemos acceder a ellos como respaldo para poder cubrir algunos aspectos de capital de trabajo. Ahí está timbrando. Ahí, bueno, ahí ya. Eh, los sobregiros, como por ejemplo, se utilizan es como un respaldo que el banco nos da para poder acceder a la liquidez, ¿cierto? Rápido. Necesitamos liquidez para, por ejemplo, cubrir capital de trabajo, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que pues esto se establece como unos recursos que pueden ingresar a la entidad para dar liquidez. Son muy onerosos, con tasas de interés muy altos, pero que pues obviamente es una posibilidad que pueden acceder las organizaciones, las empresas. Los préstamos como bancarios, pues como ustedes lo conocen, obligaciones financieras, pueden también establecerse dentro de esos instrumentos financieros los arrendamientos, como el leasing, ¿cierto? Los arrendamientos financieros son también instrumentos financieros, arrendamientos. Eh, pues no sé si ustedes conocen los leasing para poder arrendar un equipo, una máquina, un vehículo, bueno, etcétera. Obviamente que sea productivo dentro de la organización. Eh, ¿Qué otro tipo de instrumentos? Pues los bonos o las acciones, como parte de la renta variable en los bonos, o la renta fija en los bonos o la renta variable en las acciones, que son eh, participaciones dentro de el capital que ha sido dividido en partes de algunas organizaciones o empresas. Esas acciones, pues hay empresas grandes que cotizan en bolsa, hay empresas pequeñas que están divididas en el capital en acciones, pero pues no se transan en bolsa, ¿sí? Sino que hacen parte de empresas familiares, se dividen el capital entre la familia y lo dividen en acciones. Pero esto hacen parte de esos instrumentos también financieros. Obviamente todo esto depende digamos, de los hechos económicos que se vayan dando dentro de la organización. Podemos pues, acceder a un sobregiro, a un préstamo o establecer una cuenta bancaria corriente, ahorros, hacer una inversión en un CDT si pues tenemos exceso de liquidez o también generar cuentas de cobro para nuestros clientes, pues como mecanismo, principalmente las cuentas de cobros dentro de la gestión financiera y contable, pues básicamente se establecen, es como para poder acceder a aumentar ventas, ¿no? Es básicamente el propósito. Nosotros no damos plazos a nuestros clientes porque sí, sino con una estrategia financiera y de mercadeo. Esos son como esos instrumentos financieros. Hay otros más complejos, ¿sí? Que ya son como las empresas más grandes que pertenecen de pronto al grupo número uno y plenas, ¿sí? Que también se establecen como, como se les conoce como derivados, o son los forward o futuros. Estos son como herramientas para hacer coberturas, pero dentro de los instrumentos financieros, si no se lo trata como un instrumento financiero si se lo hace con ese objetivo. Es una empresa de hacer una cobertura, ahí no entrarían los instrumentos financieros. Pero si es como forma de ¿qué es? De establecer, por ejemplo, un futuro donde una empresa mm, es importadora y requiere de una divisa como el dólar o el euro, bueno, otra divisa cualquiera, yo puedo, para poder
digamos, a no estar atado a un riesgo de, ya saben, la devaluación o la revaluación, lo que está pasando ahorita con el peso colombiano. Yo lo que hago es que ese dólar yo lo puedo contratar hoy, la compra de unos dólares, ¿cierto? A un precio que muy seguramente, pues si lo requiero, hago esa negociación a un precio para pagar hacia futuro. Ese es básicamente estos forward o futuros. Opciones financieras también, como la posibilidad también de establecer opciones de compra o de venta de algún activo financiero. Los swaps, garantías financieras o cartas de crédito, que es básicamente las cartas de crédito, por ejemplo, empresas que estén atadas al comercio internacional y lo que hace es respaldarse a través de una entidad financiera si no tiene toda la capacidad, la liquidez para poder hacer cierta negociación. Lo que hago es establecer una carta de crédito a través de una entidad financiera que se dediquen obviamente a este tipo de productos o las cartas de crédito y me respalda. Entonces yo puedo hacer la negociación por fuera, más que todo para el comercio exterior. Y bueno, hay compuestos como deuda convertible, ¿sí? O deuda intercambiable. Puedo yo establecer esos tipos de deuda que yo puedo acceder con otras entidades si mi deuda estaba atada a una tasa de pronto variable de interés, pues puedo también establecer y hacer un intercambio para que después se establezca con tasa fija o bonos de moneda en diferentes monedas. Digamos que hay diferentes tipos de instrumentos y obviamente entre más grande la organización, pues muy seguramente van a haber hechos económicos, transacciones que estén relacionadas con estos tipos de instrumentos financieros. No sé si tengan ahí alguna pregunta. No, señor. Algunas preguntas. ¿El efectivo es un instrumento financiero? Sí. ¿Las cuentas por cobrar son un instrumento financiero? Sí. ¿Las cuentas por pagar son un instrumento financiero? Sí. Unas son como activo y si ustedes miran, las cuentas por pagar, pues sería un pasivo financiero. Los anticipos, como para la compra de inventarios, no es un instrumento financiero. Los anticipos para la compra de propiedad, planta y equipo tampoco no es un instrumento financiero. Los impuestos tampoco son un instrumento financiero. Obviamente que si ese inventario es a crédito, se convierte en una cuenta por pagar, pero como tal el inventario no es un instrumento financiero. Lo que es el instrumento financiero es porque lo debo y se me convierte en un pasivo financiero. Entonces, ahí sí ya se lo establecería y se lo daría el proceso contable como si fuese un instrumento financiero, ¿cierto? El reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación. Entonces, todos estos aspectos que ustedes están viendo ahí, pues tenemos que tener mucho cuidado con ello. En la NIP para pymes, pues está en la sección 11 y 12, habla sobre lo que es sobre los instrumentos financieros. Eh, Hay unos elementos que tienen que ver y que tienen que estar relacionados con lo que es ya un poco ya entrando en lo que es un activo financiero. Y es todo lo que tiene que tener forma de efectivo, ¿cierto? Ya hablábamos de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, lo que sea efectivo, equivalentes de efectivo, que ya lo hemos hablado y que ustedes ya lo conocen. Pero también son los instrumentos de patrimonio o capital, también como se le llama, neto de otra entidad. Entonces, la entidad, yo compro acciones de otra entidad, de otra, con, con el fin de poder, obviamente, no
no controlar, porque cuando hablamos de control o en asociadas o control, ya hay otras normas que cobijan eso y no la de instrumentos financieros, sino como una forma de inversión. Por eso se lo establece como un activo. Pero si ya hay yo me establezco que quiero, no sé, absorber otra empresa y obviamente eso establece que ya se le da otro tratamiento contable, ¿sí? Que no tiene que ver con los instrumentos financieros. El contrato que puede ser compensado con sus propias acciones, pues bien hace parte de los instrumentos de patrimonio. Acuérdense que el patrimonio hay el capital, está dividido bueno, hacen las partes eh, de las acciones, del capital cuando está dividido en acciones, hace parte también de los activos financieros. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Las cuentas bancarias hacen parte del efectivo. Para uno, es un activo financiero. Yo abro una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y deposito ciertos recursos del dinero. Y para mí eso es un activo dentro del estado del balance general o el estado de situación financiera, como se lo conoce ahora, es parte de un activo financiero. Pero para la otra parte, la contraparte que decíamos, se constituye en un pasivo financiero. En este caso, pues la cuenta habitante, que básicamente eso lo hacen las entidades financieras, los bancos comerciales, pues para él se constituye en un pasivo financiero, ¿cierto? Él recoge esa plata, nos abre una cuenta, pero dentro de eh, digamos, su información contable, dentro de su proceso contable, se constituye como un pasivo financiero. No sé si me di a entender ahí en este aspecto que es muy importante. ¿Vamos bien? Aló, aló. Sí, señor. Le dije, se me fueron. Bueno, las acciones, por ejemplo, es un derecho. Yo si compro acciones de otra empresa, pues lo que me establece es un derecho, es un título, pero es un derecho, un título valor que me da cierta participación dentro de la otra empresa y que pues obviamente a mí me da unos derechos. Obviamente yo lo trato como un activo financiero porque la intención es que me dé dividendos, ¿cierto? Generar el pago de dividendos. Acuérdense que las empresas, o por lo menos a quienes invierten en acciones, la intención es que pues nos paguen activos. Si yo compro acciones de Copetrol, pues la intención es que esa empresa reparta dividendos, ¿cierto? O sea, de sus utilidades que está generando, muy seguramente la Junta establece que van a pagarse dividendos y eso es pues un derecho que yo por tener ciertas acciones, pues voy a recibir esos, esos ingresos por dividendos. Pero para la otra, la contraparte puede ser un instrumento de patrimonio, acuérdense. Pues, para el uno, yo estoy invirtiendo allá dentro de esas acciones, pero la otra empresa está emitiendo acciones, su capital está distribuido en acciones y por lo cual eso es un instrumento de patrimonio. Las cuentas por cobrar, que ya lo hemos hablado, pues para el uno es una venta a crédito, pues para la otra empresa, si es otra organización, pues es persona natural, persona jurídica, pues se constituye en una cuenta por pagar. Entonces siempre va a haber esa reciprocidad, ¿cierto? Y eso es un elemento sine qua non, digamos, importante, indispensable para que se establezca y se reconozca como un instrumento financiero. Un CDT es un activo financiero para el uno, ¿sí? Para el otro puede ser un pasivo financiero, que es en este caso la entidad financiera, que son los que nos dan y nos venden estos productos de certificados de depósito a término. No sé si tengan alguna aclaración hasta ahí.
¿Duda, pregunta? ¿O seguimos? Entonces aquí estamos mirando algunos otros activos financieros, el disponible, que tiene que ver con la forma de efectivo, cuenta de ahorro corriente, inversiones, CDT, títulos, valores, acciones, bonos, etcétera. Sí, las deudores, cuentas por cobrar comerciales, sí, pueden ser las cuentas, esas cuentas por cobrar no solamente es por las ventas de nuestra mercancía, de nuestros productos, sino que también puede ser una cuenta por cobrar porque le hicimos algún préstamo a un empleado o a un tercero, o partes relacionadas que también tiene que ver con si yo presto, digamos, a un familiar, si es una empresa, una MIPYME, que es una empresa familiar y dentro de ellos pues hay un familiar que, miembro de la familia, que yo le hago un préstamo, pues también es una cuenta por cobrar. Sí, eso también es tratado como un activo financiero. Un ingreso pendientes por facturar también hace parte de, del tratamiento como un activo porque finalmente pues va a ingresar algunos recursos por ingresos, así no se hayan facturado. Cuando es un activo, cuando no es un activo financiero. Entonces ya hablábamos que los inventarios no son un activo financiero. La propiedad, planta y equipo tampoco es un activo financiero. Algunos intangibles, ¿cierto? La marca, las patentes, bueno, etcétera. Algunos activos biológicos como los semovientes, bueno, ya ustedes ya dentro de los activos biológicos, las plantaciones de café, palma, mientras estén sembrados es un activo biológico, el animal es un activo biológico, las inversiones también que hacen parte, no es un activo financiero que se hacen en asociadas o en negocios conjuntos o de control conjunto. Eso tienen sus propias normas digamos, dentro de los estándares internacionales que cobija este tipo de, cuando hay esas inversiones que hace con el hecho de poder controlar, por ejemplo, otra empresa. O hay empresas que, por ejemplo, porque tiene una empresa de, qué sé yo, de Alpina, de lácteos, pues trata de comprar otra empresa que, o una finca ganadera, ¿sí? Y muy seguramente, pues como tiene que ver con su negocio y lo compra con el propósito de poder absorber esa empresa, no hace parte aquí de instrumentos y tendríamos que darle el tratamiento contable a través de normas diferentes a las de instrumentos financieros. Las multas y sanciones tampoco no son un activo financiero o demandas laborales tampoco son un activo financiero. Entonces, los criterios de medición y valoración de estos instrumentos financieros, pues básicamente se establece el coste histórico, principalmente en el momento en que se da la negociación, pero también una medición posterior que puede establecerse de acuerdo al costo amortizado o el método de interés de efectivo. Y muy seguramente también hay otras formas de medición como el valor razonable, con cambios en resultados, por ejemplo, las acciones con valor de mercado, que es otra forma de medición posterior. Entonces, esas son formas de la medición y valoración de los instrumentos financieros. Pueden ser el momento del costo histórico, el momento en que se da la negociación, pero si lo puedo hacer posterior, puede ser amortizado o a valor razonable. Entonces, el costo histórico es el costo de un activo pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto-ingreso. Los ingresos son incrementos de beneficios económicos, entradas, aumento de valor de los activos o disminución de los pasivos que aumentan el patrimonio.
Los gastos son disminuciones en los beneficios económicos, salidas o disminuciones del valor de los activos o generación o aumento de pasivos que disminuye el patrimonio. Básicamente el costo histórico tiene que ver con en el momento en que es establecido la negociación y que pues yo lo puedo reconocer. Entonces aquí está ese proceso contable que ustedes muy seguramente tienen que tener en cuenta a la hora de hacer ese tratamiento contable a cierto hecho económico. En este caso, pues asociado a los instrumentos financieros. Entonces, el reconocimiento de un activo tienen que saber cuál es un activo financiero y cómo es el tratamiento para ese activo financiero. Tiene que ver con la definición de lo que es un activo, un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, el que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, eso es parte de ese concepto de lo que es un activo. En este caso, asociado a los activos financieros. Los activos se reconocen en el momento en que se presenta la transacción en efectivo o es transferido a una entidad financiera. La medición, proceso mediante el cual se reconocen y registran contablemente esos hechos económicos. La entidad en el reconocimiento medirá los activos a costo histórico o a costo amortizado. Basa el valor histórico ajustado por intereses y deterioros o valor razonable refleja el precio de mercado actual. Entonces, ese valor razonable que ustedes en la NIC 13 muy seguramente ya enfatizaron y profundizaron un poco. Y obviamente la moneda funcional, en nuestro caso el peso colombiano, y ese hecho económico, además de analizar las NIP y las NIC para seleccionar la base de medición más idónea que ustedes eh, tienen que establecer, ¿cierto? Ya mirábamos arriba para las NIC plenas, cuáles son la NIC 9, la NIC 39, la NIC 32, bueno, etcétera. Toda esa normatividad hace parte de que ustedes tienen que seleccionar esas normatividades para poder establecer la medición más idónea. La revelación, que son básicamente las notas que hablábamos, y la presentación, que es la información pues, a través de los estados financieros. Ese es básicamente, tiene que ver con ese proceso contable. Pues obviamente dentro de esas políticas se debe establecer esas políticas, ya sabemos dónde se encuentran esas políticas, y establecer también los alcances que están y que se aplicarán pues para esos diferentes instrumentos financieros. En nuestro caso, ya estamos hablando de activos financieros. Mm, Aquí veamos una correlación cuando hay, básicamente cuando tenemos que hacer ese reconocimiento, registrar los hechos económicos que se ven reflejados en los estados financieros cumpliendo con las definiciones de los elementos de los estados financieros. Activo, pues en nuestro caso, activo financiero, pasivo financiero, instrumento de capital o patrimonio, que hace parte de, ¿cierto? Y que tienen que cumplir esas definiciones como lo mirábamos en el marco conceptual, que es donde se establecen esas definiciones de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Esos son los elementos de los estados financieros. Entonces, el reconocimiento de esos hechos que se ven reflejados pues en la condensación después en los estados financieros. Y en eso, pues tenemos en consecuencia si es un activo, si es un pasivo, y que obviamente en ello, cuando se establece el reconocimiento de un activo, genera simultáneamente también el reconocimiento de un ingreso o un gasto. Entonces, veamos en una venta, por ejemplo. Entonces, en este caso, la correlación de esos ingresos y gastos. El ejemplo que estamos mirando ahí, de un ingreso, suponemos que hay una empresa que vende productos, una tienda
vende mercancía por 1.000.000 de pesos en efectivo. Al recibir el dinero aumenta el activo, ¿cierto? Que es el efectivo. Acuérdense que el efectivo se lo debe tratar también como un instrumento financiero dentro de la empresa. El valor corresponde a una venta, por lo tanto, también se establece un ingreso. Y ese sería el registro contable simplificado. Ustedes ven que, pues obviamente, caja bancos, ya miramos las dinámicas de las cuentas, aumenta en el debe y los ingresos, pues también aumentan, pero ellos aumentan en el crédito, ¿cierto? Entonces ahí vemos un asiento contable simple, pero que tiene que ver con esa corresponsabilidad entre ingresos y gastos, esa correlación entre ingresos y gastos. La empresa recibió dinero por una actividad comercial, una venta, lo que incrementa sus activos por el efectivo que recibe y también su patrimonio, básicamente, por lo tanto, se reconoce como un activo o ingreso según las NIF. La medición, pues ya habíamos hablado, que es ese proceso para determinación de los importes monetarios por lo que se reconoce y se lleva contablemente los elementos de los estados financieros. Bueno, antes de pasar esto, ¿quedó claro la correlación que hay entre ingresos y gastos? Sí, profe. Sí, señor. Después de hacer ese reconocimiento, viene, básicamente la correlación es que siempre van a afectar, ¿cierto? Tanto el, eh, si hay un ingreso, pues en este caso por la venta, pues obviamente se establece que hay un activo, pero también eso establece que esas ventas muy seguramente pues son utilidades que también son reconocidos como un instrumento en el patrimonio. La medición, que es la otra parte dentro de ese proceso contable, ¿cierto? Después de reconocer ese hecho económico, vamos a medirlo. Y la medición es ese proceso donde se establecen los importes monetarios por los que se reconoce y se llevan contablemente los elementos de los estados financieros. Para realizarla es necesario la selección de una base o método particular de medición. Ya habíamos hablado de en la parte conceptual o marco conceptual, tuvieron que ver ustedes parte de esas formas de medición, que era el costo histórico, el costo amortizado, el valor realizable y razonable, el valor presente, por eso las matemáticas financieras, son métodos de medición para poder establecer ese importe monetario y hacer ese reconocimiento y ponerle valor a ese hecho económico que estamos llevando a cabo. En este caso, pues asociado a los instrumentos financieros. Entonces, tenemos que seleccionar esa base o método de medición. Eso debe estar dentro de la política contable también, todo esto. Y ahí ustedes van a discriminar, pues, qué método van a utilizar para establecer el efectivo, una cuenta por cobrar, bueno, todo lo que establecimos como parte de los activos financieros, pero también hablábamos de si para uno es un activo, para el otro puede ser un pasivo o un instrumento de patrimonio. Entonces hay que establecer la forma, cómo lo vamos a medir. Y ahí, pues obviamente aquí ustedes están viendo la medición, pues el costo amortizado, el valor que es igual al valor inicial, menos los abonos a capital, más o menos la amortización acumulada, que es como eh, 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 el efectivo que estamos estableciendo, generando, y menos el deterioro. El deterioro si no se asocia a pasivos financieros, solo activos financieros. Y ahí estaban viendo prácticamente cómo nosotros podemos establecer todo ese proceso de costo amortizado a través de esa formulita.
esa fórmula ustedes la vieron en matemática financiera, que es básicamente lo que tiene que ver con el valor presente, ¿cierto? Y ese valor presente es igual a los valores de los flujos futuros, decíamos, dividido entre una tasa de interés llamada de descuento o de oportunidad, no sé cómo ustedes lo hayan mirado, y elevado pues al número de periodos a través de los cuales pues se va a establecer esos flujos. Ese es básicamente el costo amortizado. El valor razonable, también ustedes pues también ya lo revisaron, lo miraron, dicen a través de esa NIP, y tiene que ver con el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Un activo, cancelarse, intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio. Entonces miren que pues ahí hay conceptos que tienen que ustedes relacionar a través de la medición, si es un activo, un pasivo o un instrumento de patrimonio. Y obviamente es el valor razonable, es cuando existen ciertas condiciones donde las partes en las cuales están involucradas en esa negociación pues tienen acceso a la información. Por ejemplo, en las acciones pues existe en la bolsa de valores y ustedes están pendientes de ahí que tanto el comprador como vendedor, las partes están negociando, tienen acceso a esa información y obviamente eso representa, si yo voy a comprar una acción como un activo financiero y tengo acceso a esa información en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, yo tengo acceso a cuánto está el precio de esa acción de Ecopetrol o de Nutresa o de la empresa que sea. Entonces, esas partes están involucradas y tienen acceso a esa información y pueden debidamente acceder a esa información y son independientes de tomar la decisión. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con el método de medición de valor razonable. Si no hay un mercado activo, como se le conoce a eso, que es de la bolsa de valores donde podemos acceder de forma inmediata, cuánto está costando ese precio de esa acción, yo lo que tengo que establecer es otras formas de medición, ¿sí? Y hay otras técnicas de valoración, como ustedes vieron, pues flujos descontados, por ejemplo, de efectivo, cada uno de esos el valor presente neto y trayéndolos a hoy y otras pues formas de establecer, otras técnicas de establecer esa medición en el momento establecido determinado. No sé si me di a entender ahí. Ese punto está un poco enredado, profe, la verdad no entendí. Bueno, el valor real razonable es una técnica de medición, ¿cierto? En este caso, para los instrumentos financieros, en nuestro caso, pues activos, pasivos o un instrumento de patrimonio. ¿Qué pasa si ese valor razonable, para poder establecer ese valor razonable, tienen que encontrarse las partes en un mercado activo que en nuestro caso, como les estoy poniendo el ejemplo de las acciones, pero pueden allá también se transan bonos, por ejemplo, bonos de deuda. Acuérdense que las empresas para poder financiarse también sacan títulos, unos bonos, que es un instrumento de deuda, y ese bono lo pueden sacar al mercado y obviamente también hay otros inversionistas que pueden eh, comprar esos bonos o comprar esas acciones. Y para uno, pues es activo financiero, para otro es un pasivo financiero. Para quien emite las acciones y los bonos, pues se convierte en un pasivo, pero quien invierte se convierte en un activo.
¿Y cómo se establece ese valor razonable? Teniendo un mercado activo. ¿Cuál es nuestro mercado activo? En nuestro caso, la bolsa de valores. Todos los días se están transando, se encuentran compradores y vendedores y obviamente esa es la intención es que cuando yo voy a medirlo, yo puedo establecer el valor de la acción en tiempo real, ahí en ese momento, y yo puedo establecer si yo tengo un activo y quiero medirlo dentro de mi organización y hacer ese proceso contable y reconocerlo, hacer el importe monetario, pues yo puedo acceder a la bolsa de valores, determinar el precio de la acción que se está cotizando en ese momento por el número de acciones que yo tengo. Y ese va a ser mi medición de esas acciones como activo financiero porque yo compré acciones de otra empresa con el propósito, obviamente, de inversión. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Entonces, ese es el mercado, ese es el valor que me da allá razonable en ese mercado activo porque yo tengo acceso a él y las partes interesadas pues pueden acceder a esa información en cualquier momento. Y ese es el reconocimiento, la medición que yo tengo que hacer dentro de mi proceso contable. ¿Sí? Pero si no tengo esa posibilidad, porque es una empresa familiar y las acciones no la están cotizando en bolsa, ¿qué tengo que mirar? Es otras técnicas de valoración, como el de flujos de efectivo descontados. Entonces, ustedes vieron la fórmula del valor presente neto, ¿cierto? Matemáticas Sí, señor. financieras, Sí, sí, señor. como técnica de evaluación de inversión. Entonces, esa es otra forma. ¿Y qué es lo que hace ahí? Esa técnica de valoración. Eso es establecer, ¿cierto? Los flujos que está generando esa empresa a futuro y yo los descuento a una tasa de interés, obviamente una tasa de interés de oportunidad, de descuento, con la cual pues yo establezco también la medición más razonable de lo que puede establecer ese valor de ese activo financiero, ese pasivo o ese instrumento de patrimonio. Entonces, yo lo que hago es, uno es el valor razonable, acceder a ese mercado y tener el acceso, u otro, utilizar otras técnicas si no tengo acceso o esa empresa no cotiza en bolsa, entonces tengo que establecer, es que qué flujos me está generando esa empresa y descontarlos a hoy para poder establecer el valor, por ejemplo, de esa empresa por el número de acciones pues, que tengan emitidas. Entonces, para poder establecer realmente cuál es el valor presente de ese activo al cual yo trato de medirlo. Pero eso lo vamos a mirar, yo creo que más adelante un poco vamos a mirarlo con más detenimiento. Obviamente aquí acuérdense, y es muy importante porque aquí ya estamos relacionando conceptos y tienen que tener claridad en la matemática financiera y algunos aspectos que mirábamos en la matemática financiera, versión de tasas, formas de valoración de inversiones, ¿cierto? La valor presente neto, la tasa interna de retorno y otros aspectos que tienen que ver porque básicamente el modelo del proceso contable para reconocer, medir, ustedes ya miran que tiene que ver mucho con la matemática financiera. Entonces, son aspectos que muy seguramente vamos a empezar a relacionar. Las amortizaciones que miraron. Entonces, ese modelo de hoy, a través de los estándares internacionales, es mucho más financiero. Aquí digamos que estamos haciendo como una simplificación, ¿cierto? Haciendo un cotejo entre las normas PYME y las normas plenas, perdón, estableciendo el registro y adopción, la división, de acuerdo a los instrumentos más básicos, más complejos,
la clasificación, el reconocimiento, ¿cierto? Y ahí están las normas para cada una, tanto sea para pymes como para plenas, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos identificar. Si vamos a establecer cómo hacer el reconocimiento, pues está en la norma PYME 1112, o si es plena, está en la NIF 9, en el punto 311. Entonces, cada uno de estos es como una simplificación donde nosotros podríamos establecer, por ejemplo, la división, cuáles son los instrumentos básicos y complejos para las normas para pymes, en la 11.5 y en la 11.6, o en la norma plena en la NIF 9, en el punto 2.1. Y pues básicamente ahí nos establecen cuáles son esos instrumentos, por ejemplo, financieros más básicos, más complejos, que podemos nosotros establecer. Digamos, los más básicos en las normas para pyme están en la sección 11, los más complejos están en la sección 12. La medición inicial, la medición posterior, también, tanto para pymes como para NIF plenas o norma plenas, pues también están las diferentes secciones de normas pymes o las normas que están establecidas en las plenas, grupo número 1. Y cómo pues establecemos las mediciones iniciales y la medición posterior. La parte también del deterioro, ¿cierto? El deterioro que en algunos activos pueden establecerse, digamos, estas acciones bajaron de precio, pues, y nosotros la compramos a un precio mucho más alto. Pues ahí tenemos que hacer el reconocimiento de un deterioro y obviamente hacer también la medición. Bajas en activos y baja en cuentas de pasivos, que tiene que ver con toda la normatividad para todo el tratamiento de los instrumentos financieros de acuerdo a las normas. Digamos que esto es como para que ustedes establezcan dónde están las secciones en normas PYME y dónde están las normas para las plenas, para establecer pues el momento de si hay un deterioro, por ejemplo, en este caso, como estábamos hablando, cómo hacer ese proceso contable y ese reconocimiento y esa medición. Dentro de las NIF para pymes, que es más que todo lo que digamos, nos enfocamos, que todo en las pequeñas y medianas empresas, están en la sección 11 y sección 12. Los instrumentos financieros básicos, como hablábamos, están en la sección 11 y en la sección están como los más complejos. En la sección 11, pues nos habla de cómo nosotros podemos medirlo, y en los más complejos, pues que están establecidos por el valor, principalmente el valor razonable, ¿sí? Que ya lo hablábamos anteriormente. Bueno, bueno. Aquí vamos a mirar eso y con esto terminamos, y si quieren lo miramos un poco la próxima clase. Establecemos algunas otras, aunque esto básicamente vamos a tener que seguir, pero la intención es que ustedes, por ejemplo, en este caso, establezcamos un ejercicio como es esta entidad que fabrica productos químicos agrícolas y con sus excedentes de liquidez ha efectuado la adquisición de un certificado de depósito a término. Acuérdense que es un equivalente de efectivo, un CDT, y pues la intención es que nosotros vamos a establecer cómo hacemos ese proceso contable, el reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación, ¿sí? Entonces, miren, digamos, los datos que está dando el ejercicio. Establecemos estas condiciones: un valor de la inversión de 120.000, una tasa de interés que se está estableciendo del 3,92%, pago trimestre vencido, o sea, los pagos que se van a realizar por haber depositado esos excedentes de liquidez, la empresa a través del CDT, nos van a hacer unos pagos trimestrales
por una inversión inicial. El plazo va hasta los 18 meses, o sea, vamos a mantener esos recursos por 18 meses. El costo de la transacción, digamos que lo establece, que son 117 pesos, y el valor de los intereses trimestrales que nos van a pagar es de 1.438 pesos, que nos van a hacer trimestralmente por haber depositado esos excedentes en ese CDT. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cómo es ese reconocimiento inicial? Obviamente, ya sabemos que en este caso un CDT es un instrumento financiero, es un equivalente a efectivo, ¿cierto? Entonces, tenemos que establecer como un instrumento financiero y básicamente el comprobante de contabilidad, ustedes están viendo cómo nosotros tenemos que hacer ese reconocimiento inicial. Y la norma, a través de la sección 11 y 12 de las normas de las NIC para pymes, establece que tenemos que establecer el, eh, el reconocimiento del costo, ¿cierto? Que se da en el momento en que se establece la negociación, o sea, al acceder a ese CDT, y que eran de la inversión inicial, más los costos asociados a ellos, los costos de la transacción. Por eso ustedes están viendo que se está hablando de la inversión más esos costos de esas transacciones. Ese sería el reconocimiento inicial para la contabilización, ¿cierto? Tanto en los activos financieros medidos en el CCDT y obviamente es un activo que aumenta también por el debe, pero eso ¿de dónde salen esos recursos? Pues también de otro activo que son los bancos, ¿cierto? Lo que hacemos es que ese exceso de liquidez lo llevamos y lo transferimos a otra cuenta. Un activo temporal, ¿cierto? Una inversión temporal, como es un CDT, y obviamente sacamos esos recursos a través de la cuenta bancos y pues también como es un activo, la dinámica es que también disminuye por el crédito. Entonces, sumas iguales, principio de partida doble, un registro, un asiento simple y obviamente ese sería el reconocimiento inicial de ese hecho económico que se está generando en esa organización por el hecho de establecer y abrir un CDT, que es asociado a un instrumento financiero. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, eso es parte Sí, del señor. taller que ustedes van a tener que realizar dentro de los instrumentos financieros, sino que obviamente tienen que hacer otros ejercicios. ¿Cuál va a ser después del reconocimiento inicial? Pues que cuando se da la negociación, cuando abrimos en este caso el CDT, eh, para nosotros obviamente un CDT es un activo financiero, pero también para la contraparte es un pasivo financiero, eso ya lo mirábamos anteriormente. Después de ese reconocimiento inicial, pues tendremos que hacer una medición posterior y básicamente en las NIP para pymes, la medición posterior se tiene que hacer a costo amortizado. Entonces tenemos que establecer, digamos, ese costo amortizado, esa fórmula que mirábamos arriba. Y básicamente la metodología para establecerlo, pues están viendo ustedes los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder establecer ese cálculo del costo amortizado para este instrumento financiero como es un CDT. Entonces tenemos que calcular ese flujo inicial. Entonces vamos a mirar cuál es ese flujo inicial que se establece. Tenemos que hacer ese flujo de caja, pues recuerden que dentro de estos CDT nos van a hacer pagos trimestrales, ¿sí? De los pagos de los intereses a una tasa de interés y va por 18 meses, entonces tenemos que establecer esos flujos, cómo van a ir generándose esos flujos. Parte de eso, pues, en matemática financiera nosotros mirábamos eso.
Tenemos que calcular esa tasa interna de retorno. Ustedes ya creo que lo miraron en Excel también, pues pueden apoyarse también en Excel y calcular esa tasa interna de retorno por unos flujos que se están generando, que van a ser trimestrales y obviamente al final nos van a entregar pues nuestra inversión que hicimos inicial más unos pagos de intereses también. Y por después vamos a establecer dentro de este cálculo del costo amortizado, tenemos que obviamente establecerlo. Entonces vamos a mirar acá la primera parte. La primera parte dentro de ese cálculo tenemos que establecer ese flujo inicial. Ya mirábamos que en el reconocimiento inicial es la inversión, que eran los 120.000 más los costos de la transacción, ¿cierto? Esos son el flujo inicial que se está generando por abrir ese CDT, ese instrumento financiero. Es un equivalente de efectivo. Y el flujo de caja que se va a generar. Entonces nosotros como segunda medida, segundo paso para llegar al cálculo, a la medición posterior, tenemos que establecer cómo van a ser esos flujos. Entonces establecemos los 18 meses. Si ustedes miran ahí, meses, los 18 meses, lo cual se abrió ese CDT. Vamos a recibir cada trimestre, entonces mes 3, mes 6, mes 9, mes 12, mes 15 y mes 18. Vamos a establecer que nos van a reconocer el pago de unos intereses por haber depositado ese dinero en ese CDT y haber hecho esa inversión. Entonces tenemos que establecer esos flujos que nos van a generar de caja, que finalmente, pues al mes 18 vamos a recibir la inversión inicial más esos pagos por intereses que nos están reconociendo, ¿cierto? Por eso es 121.438, ¿sí? Eso de acuerdo al ejemplo y las condiciones en las que estamos negociando y las que negociamos en ese momento. Acuérdense que son con contrato. En este caso, la contraparte, pues es esa entidad financiera que nos vende este producto de poder depositar unos recursos como es un certificado de depósito a término. Para mí es un activo con un exceso de liquidez que tengo, pues para que no pierda valor, y ustedes ya miraron eso, pues acuérdense que el dinero pierde valor por inflación, por ejemplo. Entonces, la intención es que por lo menos nosotros no se genere eso, si tenemos un exceso de liquidez. El tercer paso, pues va a ser calcular la TIR. Entonces, miramos a través de esos flujos, ustedes miraban, hacemos la inversión inicial, va en negativo, establecemos esos flujos hasta el mes 18 y establecemos esa TIR. Entonces, ustedes miraban cuál era la forma de poder establecer si como mecanismo de evaluar la inversión que se está haciendo es positiva o es indiferente, o si la aceptamos o no la aceptamos, o es indiferente. Entonces, la intención es que esa tasa de interés de retorno pues sea mucho mayor a esa tasa de interés que nos está o de oportunidad que nos están dando el mercado, ¿sí? Y eso es pues parte de un aspecto que ustedes miraron en técnicas de evaluación de inversiones. En este caso nos está dando esa tasa, ¿sí? Ustedes ya saben cómo hacerlo a través del Excel. Cogen el primer, es negativo, y cogen los flujos y establecen la tasa interna de retorno. Entonces, ustedes en este caso, pues tanto la interna de retorno estamos haciéndolo con la inversión inicial, y la otra imagen que ustedes están viendo es con los costos de transacción. Entonces, hay cierta diferencia porque, pues obviamente, esa inversión requiere em, requiere asumir ciertos costos. ¿Hasta ahí vamos con estos pasos de la medición posterior? Sí, señor.
Y obviamente para calcular ese costo amortizado, tenemos que mirar cómo vamos a hacer esa tabla de amortización, porque por eso se le llama esta técnica de medición costo amortizado. Tenemos que amortizar. ¿Cómo van a ser? Y por eso es importante establecer los flujos. Entonces, ustedes están viendo ahí, aquí, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo aquí. Este no me sirvió. Este valor inicial que estamos viendo aquí, que es la inversión inicial más los costos de transacción, en el mes 1, obviamente va hasta el mes 18, que vamos a dejar ese CDT. Y en cada uno, pues vamos a construir esa tablita de amortización, o en este caso de costo amortizado. Miramos que este valor, y ustedes pueden utilizar allá la calculadora, tenemos que sacarle una tasa de interés, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa, el valor de la tasa de interés? Está dentro de los datos iniciales, que era el 3,92, ¿cierto? 3,92. Sí, señor. Entonces, para poder hacer ese cálculo del costo amortizado, pues cada mes vamos a establecer el cálculo de estos intereses, de acuerdo a esa tasa que nos estableció la entidad financiera. Y obviamente la suma de esos dos está estableciéndose el costo amortizado. ¿Sí? Este costo amortizado que está acá pasa al segundo mes, calculamos los intereses, de nuevo, a esa tasa, sumamos, nos da ese costo amortizado. Este valor pasa al tercer mes, pero aquí sucede algo, ¿cierto? Por abrir ese CDT nos van a pagar, nos van a hacer unos pagos trimestrales. Entonces, en el mes 3, si ustedes están dando aquí, nos hacen un pago de 1.438 pesos por esa inversión. Y obviamente nosotros establecemos también los intereses. Aquí establecemos los intereses sobre ese valor inicial del mes 3, pero tenemos un pago que nos está haciendo la entidad. Entonces, establecemos que esa valoración descontamos ese pago de intereses. Y esto nos tiene que dar este valor. Los 120.098. ¿Sí? ¿Lo están haciendo allá? Profe, o sea que siempre el costo de amortizado va al valor inicial, todos los meses, ¿sí? Sí, sí, lo que estamos haciendo es ese cálculo de los intereses por cada uno de los periodos. Entonces, estamos estableciendo, pues que acuérdense que es tasa de interés compuesta, ¿no? O sea, por lo que cambia, ¿cierto? Varía Sí, claro, porque cada mes. tenemos que tener en cuenta, ahí tenemos en cuenta los intereses. Por eso es el interés sobre el interés, que se le conoce como la tasa de interés compuesta. Entonces, en el segundo mes también tenemos en cuenta los intereses que ganó en el primer mes, establecemos los intereses y así sucesivamente. Pero en el tercer mes, pues obviamente como hay un pago bajo este hecho económico que es la apertura de un CDT, pues tenemos que hacer el cálculo de los intereses, pero también descontarle el pago que nos está haciendo la entidad. Y eso nos establece un costo, un nuevo costo amortizado. O sea, eso sucede cada 3 meses, en este caso por lo que es Sí, porque trimestral. los flujos, como nos lo dice el ejercicio, la negociación que hicimos es que
cada trimestre nos va a hacer el pago de unos intereses adicionales a lo que va generando mes a mes, por ellos tener esos recursos. Ah, Pero ok, para profe. nosotros, pero para nosotros es un activo. O sea, para nosotros estamos ganando intereses por el hecho de tener un exceso de liquidez, abrir ese CDT. Ah, ok, profe. Háganlo juicioso en casa. Si no les da, hablamos la próxima clase. Y así con cada uno de los periodos. Pero acuérdense que en el mes 6, en el mes 9, en el mes 12, en el mes 15 y en el 18, pues tenemos el pago de unos intereses y obviamente al llegar al final 18, ¿qué hace el banco? O yo no quiero renovar ese CDT, voy, me entregan obviamente lo invertido, más los intereses que está ganando en ese mes y obviamente los intereses adicionales que me están eh, reconociendo la entidad por haber abierto ese CDT. Y obviamente esto hasta el final, pues tiene que llegar pues esto, una amortización, acuérdense ustedes de un préstamo bancario, pues llega a cero. Aquí en el último mes establecemos los intereses, pero reconocemos también estos 121, ¿cierto? Que es la suma de los 120 más los intereses, pues salda aquí el costo amortizado. Si ustedes suman 120.000 más 474, pues nos da el pago y eso obviamente el costo amortizado ya es cero. ¿Cuánto pagaron en intereses? Pues esto es lo que nosotros vamos a tener que hacer, esa medición y el reconocimiento tanto de los intereses que se pagan mensuales, ¿cierto? Que es esto que estamos viendo aquí reflejado. Bueno, aquí es junto con los costos de la transacción o acá está solamente la inversión, pero también es el mismo ejercicio de amortización, sino que aquí solamente tenemos el valor de la inversión, pero es igual, el mismo tratamiento. ¿Cuál va a ser el registro, digamos, el reconocimiento, comprobante, el registro contable que se lleva a cabo para los intereses? Entonces, en este caso estamos haciendo el de los 471, ¿sí? El de los 471 de los intereses que recibimos en el mes 1. Este es el registro contable por el haber ganado esos intereses en el mes 1. Acuérdense que cada mes ustedes van a tener que hacer un reconocimiento, ¿sí? Por haber abierto un CDT, un instrumento financiero como es este CDT, y esto obviamente se establece como un ingreso financiero, ¿sí? Que es la contrapartida. Entonces, reconocemos como un aumento de ese instrumento financiero por el pago de intereses, pero eso para nosotros también la contrapartida pues sería un ingreso. Un ingreso que se establece no por el objeto social para la cual fue creada la empresa, sino por el hecho de tener unos excesos de liquidez y haber accedido a un instrumento financiero y dentro de ellos un activo financiero como es un CDT. Entonces eso nos está generando ciertos ingresos financieros y obviamente principio de partida doble, sumas iguales, un asiento simple y este es digamos, cómo va a ser ese registro contable de los intereses. También, obviamente, esos intereses que nos van a generar trimestralmente, también lo podemos hacer ese registro de esa contabilización del recibo de intereses a través de los bancos. Obviamente,
lo que hace la entidad financiera es que en nuestra cuenta pues nos va a depositar los intereses que nos está reconociendo trimestralmente. Obviamente esto es trimestral, ese registro aquí contable. Y eso ingresa a bancos, ¿cierto? Eso aumenta por el débito, pero eso también sale de esos activos financieros por el reconocimiento del pago de esos intereses. Entonces, el CDT está estableciendo que sale esos recursos el CDT y obviamente esos intereses van al banco, a nuestra cuenta corriente. Esta sería la contabilización de ese Profe, recibo de intereses. Sí, dime. qué pena, digamos, estos 1.438 pesos corresponde a los intereses, ¿cierto? A los intereses que se generaron durante esos 3 meses. Exactamente. Es la negociación que nos, aparte de la tasa de interés que está reconociendo por de depositar ese dinero mes a mes, ellos nos van a hacer un reconocimiento de un pago trimestral de 1.438. Ah, ok, perfecto, vale, ya comprendí. Sí, porque acá estamos contabilizando los intereses, que es, en este caso, acá está los 471. No sé cómo borrar esto. Sí. Estaba mirando aquí. Profe, una pregunta. ¿Por qué 1438? ¿El banco en qué se basa en dar esos Por- intereses? Porque es la Ese es el valor negociación de que los 3 meses. establecimos, ¿cierto? Es esta negociación que establecimos. Entonces nos van a hacer por cada trimestre, por haber depositado esos recursos de inversión para nosotros, nos van a reconocer trimestralmente este valor. Ahora, puede que no sea así. En la realidad, muy posiblemente no sea así. Solo nos reconocen unos valores de acuerdo a una tasa de interés. Y eso depende obviamente del financiero, de la gestión contable financiera que ustedes, cada uno se haga dentro de la organización. Si yo soy una persona natural y voy a abrir un CDT, muy seguramente me dicen, no, estamos dando, o no sé cuánto está hoy, el 12, 13 efectivo anual, o el 10 efectivo anual, tasa de interés. Y así se lo va a reconocer. En este caso, nos pagan una tasa de interés mensual, pero también nos hacen unos pagos, por eso lo descontamos, para poder ir por haber depositado esos recursos. Que ese depende del tipo de negociación que nosotros establezcamos. Entonces, ahí está la contabilización de intereses y el recibo de esos intereses trimestralmente. Profe, en esta Ujú. registro, digamos que a los 18 meses tendríamos que hacer 18 veces pues esos movimientos. 18 veces no, porque el pago es trimestral, acuérdate, el pago es trimestral, el mes 3, 6, 9, 12, 15 y el 18. Por eso la amortización que estamos haciendo acá. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, bueno, ahí sí ya se me quitó, no sé, no sabía cómo. Entonces, mira la amortización cómo es. O sea, acá estamos estableciendo el valor inicial junto con la inversión y los costos de transacción, los intereses que está generando mes a mes, pero hay pagos de intereses trimestral.
Acuérdate que estos pagos, si ustedes miran aquí, los descuentan, ¿cierto? O sea, suman el valor de cada mes, se le saca los intereses, pero a eso le restamos el pago que nos está realizando trimestralmente. Y eso nos da como resultado, sumamos este y este, perdón, esto lo sumamos y después a ese resultado le restamos el pago que se está haciendo trimestral y nos da este nuevo saldo, digámoslo así. Hasta el último mes 18, pues que es de acuerdo a la negociación que estamos realizando. Entonces ya miramos cómo es el reconocimiento inicial, cómo es la medición posterior y cómo a través de NIP se dice que se tiene que hacer a costo amortizado y pues la revelación la revelación a través de las notas explicativas, cómo y por qué estamos utilizando ese tipo de medición, cómo estamos haciendo el reconocimiento para este tipo de instrumento financiero como es un CDT, que es un equivalente de efectivo, y obviamente la presentación de la información que es a través de los estados financieros y de todos esos hechos económicos que se vayan dando en el periodo fiscal, que es principalmente un año. ¿Listo? Entonces, esto es parte de lo que día a día van a tener que ustedes realizar. Obviamente, hoy los paquetes contables muy seguramente pueden ayudar, pero la intención es que ustedes también apliquen la matemática financiera, por ejemplo, la amortización. En este caso no es una deuda, no es un préstamo, es una inversión, ¿cierto? Que me está generando unos intereses y que me van a hacer unos pagos trimestrales. Profe, una pregunta, digamos, después de que se terminan, digamos, los 18 meses, ese dinero, pues, ¿vuelve directamente a una cuenta bancaria o se entrega en efectivo, como tal, la inversión? No, eso sí, ya pues en mi cuenta bancos salió de bancos, llega muy seguramente a nuestra cuenta corriente. Igual, como es una entidad financiera, las entidades financieras es a través de las cuentas corrientes de ahorros, te lo depositan. Y obviamente tú Ok, vas a tener digamos, que ya, hacer el reconocimiento contable, el proceso contable, el registro contable, pues contra bancos. ¿Y ok, sale de dónde? De ese CDT, ¿cierto? De CDT sale y se va a bancos. exacto, sí, señor. Ujú. Como lo mirábamos aquí en el abono del recibo de intereses. Ya cuando saldas todo, pues obviamente sale de ese CDT, de ese instrumento financiero, que es también un activo, y llega a la cuenta bancos. Acuérdense que los bancos siempre van a depositar los recursos a través de las cuentas. Obviamente, esto es cuando hay excesos de liquidez, por ejemplo, ¿sí? Y con el propósito de pronto de que esos recursos no pierdan poder adquisitivo, como es la inflación, que se vean afectados por la inflación. Y ojalá pues pueda generar unos recursos adicionales, pues excelente. Pero la intención es que por lo menos no pierda el poder adquisitivo. Profe, Y es eso que sí me generó tengo. Sí, dime. profe, una pregunta, digamos, en el momento de que uno pues realiza la inversión directamente del CDT, uno le dan esa tasa de interés, ¿cierto? Digamos, esa tasa de interés queda literalmente por todos los 18 meses o digamos puede cambiar. No, por lo general esos son
contratos entre las partes y por lo general ahí son, eh, pues con las entidades financieras y son contratos formales y tú contratas una tasa de interés fija, por lo general, en los CDT. Ah, Pues perfecto. Sí, eso depende pues de la ya sabes. eso depende, sí, eso depende de la negociación que entre la entidad, por ejemplo, si es una empresa y la entidad financiera, yo estoy generando un activo financiero, unos recursos adicionales como instrumento financiero que es un equivalente de efectivo y para la entidad financiera, obviamente, para ellos es un pasivo financiero. En algún momento, pues yo establezco esa relación, esa negociación con ciertas condiciones. Es como en un préstamo bancario. Si yo accedo a un préstamo bancario, yo tengo acceso a diferentes productos, si es para capital de trabajo, libre inversión, si es hipotecario, si es etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes modalidades de crédito o de préstamo y cada uno tiene sus tasas de interés, los plazos, las garantías y condiciones y demás arandelas que le ponen a ese contrato. Profe, una Ah, Así, ok. pregunta. sí, dime. Digamos, se termina el plazo de este CDT, ¿yo puedo retirar el dinero y lo puedo volver a meter a otro o no se puede? Por lo general, si tú no lo, digamos, no lo dejas, él se puede renovar, ¿no? Se puede renovar al mismo Pero tiempo, sería con las mismas cláusulas, la con las misma tasa. mismas, sí, con las mismas condiciones. Por lo general son las mismas condiciones. Sí, porque el banco no va a perder, te va a dejar, sí, déjeme la plata acá, pero pues lo que le interesa es que ojalá, pues por lo menos desmejorar no puede hacer, no lo puede hacer, pero sí te mantiene las mismas condiciones. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. Obviamente, yo como persona natural, igual, si otro banco me está pagando más, pues ¿qué hago? Pues, me voy al otro banco o me da mejores condiciones, pues voy al otro banco. Pues eso es una herramienta, digamos, en este caso financiera cuando haya este tipo de situaciones, cuando hay exceso de liquidez. Pero obviamente estos recursos yo puedo financieramente destinarlos a cubrir obligaciones, que de pronto tenga préstamos con entidades bancarias y me están cobrando más de lo que me está dando este CDT, pues yo digo, no, no lo voy a meter acá en un CDT, voy y pago una deuda mejor. Entonces, eso es ya el manejo y la gestión contable y financiera que ustedes realicen. Por eso es la importancia también del aspecto financiero. Ah, Ah, bueno, perfecto. profe. Muy clara la Bueno, las información. dejamos. Entonces, pues voy a dejar esta grabación y ya se las paso. eh, y nos encontramos el próximo jueves. Profe, ¿Listo? ¿cuándo es que hay que entregar el trabajo? ¿La guía que nos enviaste? La guía, pues hay varias evidencias y dentro de esas Ujú. La primera, evidencias, aquí están las fechas, ya les voy a mostrar. Estas son las fechas. Entonces, esas fechas la muy primera la seguramente cuadro cinética. ahorita las reviso, pero en las fechas de la evidencia, inicio-fin, pues desde el 10 hasta la fecha que estamos ahí viendo. 31 la primera, el cuadro sinóptico, el taller está hasta el 14 de agosto, la cartilla hasta el 30 de agosto y el taller de reconocimiento y medición de activos fijos hasta el 16 de septiembre. Son las 4 evidencias que vamos a establecer. Gracias, profe. Ya lo Bueno, ahora compartimos. sí, Muchas gracias. Gracias, disculpen por la profe. demora, pero pues teníamos que avanzar porque si no, esto se nos complica un poco. Sí, profe, es verdad. De todas maneras, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bendecida noche para usted y para Bendecida todas mis noche. compañeras. Bueno, feliz noche a Chao, todos. profe.
Voy a hacer lo Chao. mismo. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Chao, profe. Chao.